En Romanos 5:20, si me acompaña en su Biblia, por favor. Vemos una confusión que sucede en la mente de muchas personas cuando hablamos de una salvación por gracia. La pregunta que vamos a contestar el día de hoy es esta: ¿es la salvación por gracia una licencia para pecar? La salvación por gracia, recuerde, significa que somos salvos sin obras. Somos salvos sin merecerlo. La persona que se salva bíblicamente no tiene que prometer nada y no tiene que probar nada. Lo único que Dios requiere en las Escrituras es fe, es creer en Jesucristo, es poner su plena confianza en aquel que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí le dice claramente que Jesús es el único camino al Padre y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación, claramente, en todo el panorama de la Biblia, se ve que es la obra de Dios cuando el hombre responde por fe a lo que Él ha hecho por nosotros. Una de las preguntas más comunes entonces que las personas hacen acerca de la salvación por gracia es esta: si somos salvos solamente por gracia y no por obras, ¿significa que somos libres para vivir como queramos? ¿Puedo hacer lo que yo quiera entonces? Porque eso es lo que rápidamente responden. Entonces, ¿puedo yo hacer lo que quiera? En Romanos 5:20 vemos una pregunta que puede ser malentendida. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Por otro lado, hay personas que pueden decir, sí, ahora que ya eres salvo, estás libre. Hablan quizás de una gracia radical. Y no les gusta entonces que se hable de separación del pecado, santidad. Hay extremos en esas ambas posturas. Sin embargo, yo sé que hay cristianos que luchan sinceramente con esta pregunta, mientras que otros la usan como excusa para continuar en su pecado. Esta pregunta surge porque muchas personas confunden el regalo gratuito de la salvación con lo que Dios, con un permiso, pensando que Dios le da permiso de pecar. La Biblia enseña, recuerde claramente que somos salvos por gracia, pero ¿cuál es el medio? Es la fe. ¿La fe en quién? Jesucristo. El problema es cuando ponemos fe en algo que nos salva. Religión, mérito, iglesia, hacer cosas buenas. Eso no salva. Lo que salva es Jesucristo, la fe en Jesús. Pero también enseña que la salvación, la Biblia enseña que la salvación produce un cambio interno. La naturaleza divina, Dios nos cambia internamente. Externamente no cambiamos porque somos todavía seres humanos, tenemos la carne, el cuerpo que está viciado. Pero la gracia no elimina el estándar de santidad de Dios. Transforma nuestro corazón para que deseemos después agradarle. Entonces noten los extremos que puede haber en lo que es la salvación. Dicen algunos, tienes que portarte bien para salvarte. Si no te portas bien, no te vas a salvar. Y otros dicen, tienes que probar que eres salvo al portarte bien. Si no te portas bien, significa que nunca fuiste salvo. Esos dos están mal. La salvación es muy simple y sencilla. Es creer en Jesús y ahora que somos salvos, Dios nos ayuda, pero tenemos que someternos a Él para vivir en santidad. Ahora, le repito, creer en Jesús no significa que ya puedes hacer lo que quieras. Ahora tenemos un estándar más alto. Y ese estándar más alto de santidad a muchos cristianos no les gusta. Cosas que ya debes dejar de hacer. Cosas que debes dejar de ver. Amigos que debes dejar. No se lo pide un hombre, lo dice Dios. Dice el que ama a padre o madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí. Dios debe ser primero antes aún que en su familia. Dice la Biblia que Jesús pide a sus discípulos, que son creyentes, que dejen todo o que lo pongan a Él primero, estén dispuestos a dejar todo. Entonces la vida cristiana requiere una santidad, porque dice Pedro, sed santos como yo soy santo. Entonces no elimina la responsabilidad del creyente, ahora tenemos que vivir en santidad.
Y vamos a examinar esta pregunta directamente desde las Escrituras y veremos que la salvación por gracia, escuchen, no es licencia para pecar, sino un llamado a una vida en Cristo. Note conmigo entonces, número 1, la primera parte, vamos a analizar un poco más a fondo la pregunta. Y nos vamos a preguntar, o sea, ¿por qué importa esta pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Es la salvación por gracia una licencia para pecar? Y esta es la pregunta completa. Pero quiero que veamos algunas variaciones de esta pregunta. Las variaciones de esta pregunta pueden ser así. ¿La gracia es licencia para pecar? ¿Podemos pecar sin consecuencias? ¿La salvación elimina la responsabilidad? Entonces, hay variaciones de esta misma pregunta. Quiero nada más darle una explicación sencilla. La salvación por gracia, recuerde, ese regalo inmerecido de Dios a la humanidad, recibido por medio de la fe en Cristo y no por obras humanas. Efesios 2:8 dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Note el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Este pasaje es clarísimo, directo, simple y sencillo. Porque por gracia somos salvos. Somos salvos. Escuche, este es nuevo, tiene poco tiempo en nuestra iglesia. La Biblia claramente nos dice que todo ser humano es pecador. Entonces, por el pecado tenemos una separación. Dice que somos destituidos de la gloria de Dios. El estándar de Dios es Jesús. Y por nuestro pecado, entonces, estamos completamente separados. Y es a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Eso se llama gracia. Jesús hizo algo por nosotros que nosotros no podíamos hacer. Él hizo una obra para salvarnos y para redimirnos. Redimir es comprarnos de la esclavitud del pecado. Y cada ser humano necesita salvación. Este pasaje, el 9, dice no por obras. Significa las obras no son necesarias. Dios no necesita nuestras obras. Porque si alguien se salva por sus obras, ¿qué es el resultado? Se va a gloriar. ¿Saben qué es gloriar? ¿Está visto un futbolista cuando echa un gol? ¿Cómo le hace el futbolista? Baja humildemente la cabeza y dice, a Dios sea la gloria. ¿Qué hace el futbolista? Levanta los brazos, corre por todas partes, salta y se resbala en el piso, no sé cómo lo hace con las rodillas, en todo el zacate ahí, y luego le hace así y dice, aquí estoy, enseñas un número. Allá en México, en Michoacán, el fantasma se tapaba la cabeza y caminaba, y ese era su triunfo de victoria. Fútbol americano, toman la pelota y la avientan al piso y empiezan a bailar los morenitos. ¿Sí los ha visto? Se están gloriando. Esa es la expresión que está diciendo. Una persona puede salvarse por sus obras, significa que usted puede gloriarse y decir, míreme mi victoria, lo que yo logré, lo que soy digno. Pero Dios dice, no, nadie es digno. Eso la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe. Quiero explicarle qué es licencia para pecar. Es la idea que una persona puede pecar libremente sin preocupación debido a su posición como salvo. Aquí tengo una licencia, no es mía, porque si ve esta para arriba es de un joven. Y esta licencia le da permiso a una persona para conducir. Si lo detiene la policía, le dice, ¿puedo ver tu licencia? No tengo licencia oficial. Está quebrantando la ley. La licencia en este país nos dice que no es un derecho, es un privilegio. Y esa idea es la que meten a la gente. Es, bueno, ¿por qué estás pecando? Soy salvo. ¿Por qué estás viviendo de esta forma? No estás viviendo en santidad. Soy salvo. Y piensen que con eso ya elimina la responsabilidad, pero esta no es lo que la Biblia enseña. O sea, claramente y sencillamente Dios no da licencia a nadie. Nadie tiene privilegio ni permiso para poder vivir su vida como quiera. Ningún predicador fiel de la palabra de Dios le va a decir eso. Ni un solo pastor que ama la Biblia y conoce la salvación por gracia le va a decir a usted, viva la vida como usted quiera. Haz lo que tú quieras. Acabó, ya eres salvo. Al contrario, le vamos a decir, ahora que usted es salvo, usted debe cambiar.
Ahora que usted es salvo, usted debe dejar la vida vieja, debe seguir a Cristo Jesús y vivir en santidad, porque no hay licencia para pecar, al contrario, hay más responsabilidad de vivir en santidad. Ahora vivimos en tiempos donde es más fácil pecar por el acceso al pecado, el acceso a la maldad, por los medios, las computadoras, los teléfonos. Podemos ir a lugares hoy con acceso muy fácil, manejando a distancia corta. Hay barras, hay lugares donde podemos envolvernos en pecado. Entonces la gente puede decir, bueno, es difícil hoy vivir para Dios. Quizás es difícil, pero no es imposible. Entonces una iglesia bíblica le va a enseñar a usted que usted debe vivir en santidad. Ahora mire, ¿por qué importa esta pregunta? Le voy a dar algunas razones porque esta pregunta es muy importante. Porque muchos malinterpretan la gracia como excusa para vivir sin obediencia. Y cuando hay quienes enseñan vivir obediencia, dicen eso es legalismo, están forzando a la gente a hacer cosas que no les gusta hacer. Pero yo le quiero asegurar de nuevo, un predicador bíblico nunca le va a decir a usted que haga algo que no está en la Biblia. Añadirle la Biblia es tradición bíblica y Dios no quiere añadir tradiciones, Él quiere simplemente que usted obedezca a Dios. Usted es un hijo de Dios y debe obedecer a Dios porque le ama. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa es la diferencia, una persona que guarda los mandamientos para ser salvo y otro porque ha entendido que es salvo. Guardamos los mandamientos por lo que Él hizo y en agradecimiento yo le amo y hago lo que Él me pide. Cuando un hombre ama a una mujer, están conociéndose, ¿qué no hace por ella? ¿Sí se acuerda, hermano, lo que usted hacía antes? ¿Lo hace todavía? No, espero que todavía lo haga. Pero ¿qué no hacía el muchacho por amor a esa muchacha? Iba a distancia, caminaba. ¿Se acuerdan? En su pueblo caminaba hasta el otro pueblo y cruzaba aquella milpa peligrosa donde había perros de rabia, pero a usted no le importaba. Dice, yo tengo que llegar a la Noria, al pueblo que se llama La Noria, porque allá está mi novia. Y ahorraba el dinero y nunca le compraba nada a su mamá, pero a su novia, mira, aquí está este regalito. Por amor. Hacía lluvia y usted llegaba. Tronaba, llegaba. Hacía frío, llegaba. No importaba. Cuando usted ama, usted está dispuesto a hacer lo que Dios le pide. No importa qué tan contrario se vea a la cultura nuestra o qué anticuado parezca. Si Dios lo dice, yo lo voy a hacer porque yo le amo. Es importante esta pregunta porque un entendimiento incorrecto de la gracia puede llevar a una vida cristiana superficial y desordenada. Hay gente que dice, yo amo a Jesús, pero no hacen lo que Él dice. Jesús mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Cuando alguien dice Señor, está diciendo, yo soy tu siervo, y entonces yo tengo que someterme a ti. Yo hago lo que tú me dices. Pero dice Jesús, muchos me llaman Señor, pero no hacen lo que yo digo. Y eso lleva a una vida desordenada porque no va de acuerdo a las Escrituras. Si usted quiere saber cómo agradar a Dios, está en la Biblia. La voluntad de Dios se expresa aquí en prohibiciones de cosas que no debemos hacer y afirmaciones, cosas que debemos hacer. Pero mire, aquí nadie le forza. Nosotros no le vamos a forzar a usted. Usted sabe muy bien. Es un asunto personal entre usted y Dios. Usted debe leer la palabra de Dios y que Dios le muestre. La predicación está para ayudarle, redarguirle, pero últimamente usted toma la decisión. Y si usted decide, usted cree, usted empieza a formar lo que la semana pasada hablamos, se llama convicciones. Permitir que la Biblia gobierne su vida. Pero la gracia no elimina ese estándar. ¿Por qué importa eso? Porque la Biblia enseña claramente que la salvación transforma la vida del creyente, no solamente su destino eterno. Cuando Dios nos salva, nos quiere santificar. Empieza un proceso de santificación. Santificar es apartarnos y cada vez más tenemos que ser más como Jesús. ¿Por qué importa esta pregunta? Porque esta confusión ha producido falsas doctrinas que minimizan el pecado y distorsionan el carácter santo de Dios. ¿Y cuánta gente no critica las cosas de Dios por un cristiano desobediente? Dicen, ¿me invitas a la iglesia para ir y ser como tú? No, mejor me quedo así. Una persona que no vive en santidad distorsiona entonces el carácter de Dios. Y también porque entender correctamente la gracia nos ayuda a vivir vidas diarias agradecidas y obedientes en comunión con Dios.
Entonces, ¿hay licencia para pecar? No. ¿Puedo yo vivir mi vida como yo quiera? No, en ninguna manera. La Biblia compara la vida cristiana como ser comprado y le pertenecemos a Dios. Él me compró, mi cuerpo es de Él, mi espíritu es de Él, todo es de Él. Y yo simplemente soy un mayordomo de lo que le pertenece a Él. Y para ser un fiel mayordomo, entonces debo usar mi vida, mi cuerpo, todo lo que soy para agradarle a Él. Eso es lo que significa vivir, crecer en la gracia y vivir para agradarle a Él. Ahora, hay una suposición detrás de esta pregunta, ya hablé un poco acerca de ello, pero cuando alguien hace esa pregunta, usted tiene que saber siempre que las preguntas vienen con suposiciones. Usted mismo puede tener suposiciones cuando usted habla o cree algo. Todos tenemos suposiciones que muchas veces no van de acuerdo a las Escrituras. La suposición es esta pregunta asume que la salvación por gracia elimina la necesidad de vivir en santidad, ya que las obras no contribuyen a la salvación. Y asume que una persona puede vivir en pecado o como le plazca. Hay una respuesta corta que le di ahí a usted para que usted pueda no solamente aprenderlo, pero contestar a alguien. La respuesta corta es esta: Dios nunca nos da licencia para pecar, ni antes ni después de la salvación. Siempre hay consecuencias por el pecado, especialmente para los hijos de Dios, quienes son corregidos por su disciplina. O sea que siempre hay consecuencias. Nunca nos escapamos. No hay que decir, ahora que soy cristiano, pues hay quienes hasta piensan así, voy a pecar y después me arrepiento. Con Dios no se puede jugar así. El pecado es muy serio. Pero sí, la gracia de Dios me guarda, me preserva hasta el día de la redención. Sin embargo, como mencioné, hay disciplina para los hijos de Dios. Vamos a ver ahora entonces brevemente la respuesta bíblica razonada. Leímos Romanos 5, donde se distorsiona que si abunda el pecado va a sobreabundar la gracia. Pero quiero que veamos el contexto inmediato en Romanos 6, del 1 al 2. Pablo mismo dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es la respuesta que hace en el versículo 2? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol Pablo responde directamente a esta pregunta y afirma que vivir en pecado es incompatible con haber muerto al pecado en Cristo. Cuando Cristo murió por nosotros, dice la Biblia que Él está representado. Ahora nosotros, al creer, en la muerte de Cristo, estamos muriendo con Él. Y fuimos sepultados con Él. Y resucitamos con Él. Y dice, y ahora que has muerto con Cristo, ¿cómo vas a vivir? ¿Vas a continuar viviendo en pecado? No está bien, tienes que saber algo. La vida por gracia que requiere que usted viva en santidad. Ahora vamos a ver el contexto de toda la Biblia. Quiero que vea conmigo algunos versículos muy sencillos. En primer lugar, la gracia nos enseña a vivir en santidad. En Tito 2, del 11 al 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Pero note la siguiente frase, enseñándonos que la misma gracia aquí, ahora enseña, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Note que este pasaje nos enseña que debemos renunciar a ciertas cosas. Nos enseña que debemos vivir de tal manera. ¿Renunciar qué? La impiedad, es el pecado y la maldad, los deseos mundanos. Los deseos mundanos son los deseos de este mundo, de la vanagloria de la vida, a los pecados terrenales, la lujuria, mirar cosas que no debes ver. Todo lo que Dios manda, que Él dice es impiedad, tenemos que renunciarlo, apartarnos y dejar de hacerlo. Ahora no significa que si usted hace eso, usted pierde la salvación por gracia. No, porque fue por gracia. Pero sin embargo, la misma gracia ahora le está impulsando a vivir en santidad. Por eso debe dejar de mirar ciertos programas donde ve fornicación y adulterio y hay pecado y hay maldad. Y vemos que el héroe es una persona que roba y mata y es un narcotraficante. Y usted echándole porras, escóndete, chapo, escóndete. No puedo entender cómo nosotros podemos ver tales cosas y pensar que eso le agrada a Dios. Ahora yo sé que entonces es muy difícil para algunos.
Déjele digo lo que no es pecado. El pecado no es el fútbol, aunque usted piense, hermanita, que es pecado fútbol. El pecado es poner fútbol antes que a Dios. Eso sí es pecado. Por eso nosotros estamos aquí en la iglesia el domingo, cuando podríamos estar usando este tremendo cuerpo que Dios ha dado para jugar fútbol. Pero amamos a Dios más que el fútbol. La semana pasada fue el Super Bowl aquí en Estados Unidos. Hay muchos que no fueron a la iglesia por quedarse a ver a su equipo, los Patriots, perder. Y le digo todo eso, que a mí me gusta el deporte, soy deportista, Dios me hizo. Yo creo que nací en una era equivocada. Hubiera nacido yo cuando había guerras y todo, hubiera sido un capitán y todo, hubiera muerto en el campo. Y le digo todo esto para que no confunda que el pasatiempo no es pecado, pero cuando es primero, entonces sí es pecado. La Biblia habla de la carrera cristiana en Hebreos 12, dice que hay peso y pecado que nos asedia. Hay dos cosas que detienen al cristiano. Muchas veces es el pecado, es la maldad, la perversión, los vicios. Le detiene a servir a Dios, pero muchas veces es el peso. ¿Y cuál es el peso? Son las cosas que no son pecaminosas, pero estamos poniendo estas cosas antes que a Dios. Entonces la gracia nos enseña a vivir, a renunciar la maldad y vivir en este siglo. Ese siglo significa en este tiempo. Dios sabe lo que enfrentamos. Él conoce nuestras tentaciones. Él sabe lo que el joven enfrenta en high school. He knows what you go to when you go to school. He knows the girls, the drugs. Él sabe todo esto. Y Él dice, a pesar de que vivas en este siglo, tú puedes vivir sobria, justa y piadosamente. Justamente, rectamente, de una manera piadosa. Dicen, es que es difícil, pero no imposible. Dios nos da su gracia. Él me ayuda a renunciar. Es difícil, pastor, yo dejar este vicio. Dios le ayuda a dejar el vicio. Tiene que someterse a Él. Tiene que decirle, Señor, dame gracia, te necesito, empodérame, dame firmeza, dame convicción. Quiero dejarlo. No puedo, pero quiero. Sea muy sincero, derrame su corazón delante de Él. Puede que sea el enojo, un hermano enojón por aquí. Se levanta enojado, se ve enojado siempre. Dile, Señor, la ira y el enojo es algo que yo debo apartarme. Quizás es la lengua larga, el chisme. Le gusta ser muy comunicador o comunicadora. No nos hagamos, hermanas. ¿Cómo le hago? Recuerde, la lengua es como un fuego, una llama, no se puede domar. Usted necesita transformación del corazón. Usted puede ponerse un freno, pero usted va a escupir el freno, ¿no? Va a hablar más fuerte. Ahí andan ahí mirando en Face. ¿Y ahora qué está pasando? Nomás. Mira nomás. Y compartiendo. Y ahora usted ya sabe cómo sacarle fotos a la pantalla y manda, mira lo que dijo. Ayer un chismoso me mandó algo y otro chismoso hoy me mandó algo. Le dije, no me anden mandando chismes. ¿Cómo le hago, pastor? No puedo. Es que mi pecho no es bodega. Usted necesita transformación del corazón. La gracia. Que Dios le ayude, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Es imposible? No. ¿Es difícil? Puede que sea muy difícil. Puede que sí. Pero con la gracia de Dios, nada es imposible. Note que la libertad no es para inmoralidad. En Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos, note esta siguiente frase, que convierten en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje claramente dice, ¿quiénes son aquellos que toman la gracia de Dios y dicen, mira, haz lo que quieras, a cabo ya eres salvo? Son personas que ni siquiera creyentes son, personas que ni siquiera creen lo que dice la Biblia, saben lo que dice y niegan a Dios. Y ellos entonces tuercen las escrituras. Y aquí la Biblia usa una palabra que se llama libertinaje. Se refiere a un estilo de vida desenfrenado e incontrolado, sin respeto por los principios morales de Dios. Aquí representa usar la gracia como permiso para vivir en pecado, pero no viene de parte de Dios, ni viene de enseñanza de un siervo de Dios. Viene de aquellos que su trabajo, su anhelo es distorsionar, engañar y arrastrar. Mire, la libertad del creyente viene por medio de Cristo. En Juan 8:32 dice así, conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Pero mire el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ser verdaderamente libres significa vivir bajo esa gracia con un nuevo propósito, no esclavizados al pecado, ni viviendo con el temor del castigo eterno. Esta libertad no significa vivir como queramos, sino en obediencia a aquel que nos salvó. Y la libertad en Cristo es un llamado a amar y obedecer, no a satisfacer nuestros propios pecados. Note Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad, note la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad entonces nos llama a vivir en amor y no para la carne. Note también que la libertad no es un pretexto para hacer lo malo. Ahí dice, ya que soy libre, voy a hacer lo que quiera. No, 1 Pedro 2:16 dice así, como libres, pero no como los que tienen la libertad. ¿Cómo qué? Como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Claramente somos libres en Cristo. Ya no estamos bajo el yugo del pecado. Pero ahora que somos libres, tenemos que nosotros voluntariamente, en obediencia y amor, usar nuestra libertad para servir a Dios, para hacer lo correcto. Aquí hay diplomáticos que tienen munición diplomática. ¿Han escuchado de ellos? Ellos literalmente pueden matar a una persona y no enfrentan cargos. Y muchos abusan de esa libertad diplomática que tienen. Porque tienen esa forma en que no van a enfrentar el castigo como un ciudadano común y corriente aquí en este país. Entonces ellos abusan en estacionar su auto donde ellos quieran, no pagan infracciones, no pagan tickets. En muchos casos ellos, como les digo, ha tocado que han cometido graves crímenes. No voy a mencionar que tan viles, pero muy viles pecados. ¿Y cuál es su defensa? Tengo inmunidad. Me respalda mi país. Y esa no es la idea que Dios quiere que el cristiano tenga. Porque ellos pueden salir libres después y no tener que enfrentar consecuencias, regresar a su país. Pero para el cristiano, la gracia nos lleva a andar en buenas obras. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y si no, Dios disciplina a sus hijos. ¿Saben qué es disciplinar? I see some young people here. Veo jóvenes aquí, ¿están disciplinados? Algunos jóvenes dicen, a mí nunca. ¿Saben qué es la disciplina? La disciplina es un acto de amor, no de ira. Y Dios corrige a los que son sus hijos porque Él desea lo mejor de ellos. Y esta corrección entonces confirma esa relación. Note Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que se recibe por hijo. ¿Cómo es que Dios nos recibe por hijos? Dice Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por la fe que nos convertimos en hijos de Dios. Aquí una pausa. Si usted no ha creído en Cristo, me refiero, si usted no ha puesto su confianza en Él como el único Salvador, y usted no tiene la plena seguridad, usted aún no ha llegado a ser hijo, pero hoy puede llegar a ser hijo. Y hay mucha gente allá afuera que dice, todos somos hijos de Dios, qué bonito, kumbaya, todos somos hijos de Dios. No, según las Escrituras, los que creen en Jesús son hijos de Dios. A mí me ha tocado tener amigos, yo iba a sus casas, era un joven, 12, 13 años, y veía cómo vivían en su casa, cómo le gritaban a su mamá, cómo miraban lo que quisieran en la televisión, no tenían reglas, no tenían estructura, no había disciplina. Y yo como un hijo que venía a otra casa, ellos miraban mi estructura, y ellos me decían a mí, qué pobrecito Ringo, te tengo lástima, porque vives en una casa muy estricta. Yo empezaba a ver a mi casa y decía, sí, ¿verdad? Yo mismo empecé a tener lástima a mí. Yo renegaba, ¿y por qué mi casa es así? ¿Por qué mi papá siempre, mira, a propósito, mi papá es un pastor? Ya con el tiempo usted puede preguntarme dónde están mis amigos. Usted puede mirar sus vidas. Lo que sus padres pensaban que era bueno para ellos, diciendo,
Para que mi hijo me caiga bien, le voy a dar lo que él quiera. Voy a quitarle las reglas que eran tan pesadas para mí de joven. Vemos que eso no es amor. La Biblia claramente enseña que el padre al hijo que ama, castiga y disciplina al que quiere. Entonces Dios nunca va a dejarnos sin disciplina. Si tus padres te dejaron sin disciplina, Dios no. Ya me escapé de mi abuela, pero de Dios no. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, eso va a cegar, se le va a devolver todo. ¿Qué significa todo? Y no excluye nada. Entonces Dios disciplina a sus hijos porque quiere lo mejor para formarles, para darle estructura, para que aprendan santidad. Hebreos 12:10 dice, y aquellos, nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, con chanclas, con palos, con lo que sea. Pero a hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios dice, quiero que tú seas santo. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Yo me acuerdo, yo no me gozaba en esa casa, sino de tristeza. Pero después, ya veo años después, veo el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahora hay fruto. Ahora miro hacia atrás, digo, gracias papá por los límites, por las zapateadas, las zarandeadas, por las patadas, lo que sea. Gracias por tu disciplina. Ahora veo la disciplina de Dios en mi vida. Gracias Dios porque me formaste y me ayudaste y ahora participo de tu santidad. Entonces el cristiano no tiene licencia para pecar. ¿Qué pasa con el cristiano que peca? Disciplina. Note el final ahí, en algo breve le quiero compartir. ¿Cuál es el pasaje, hermanos? ¿Lo puede leer, por favor, fuerte? ¿Cómo entonces usted responde cuando alguien le dice, ya eres salvo por gracia, entonces puedes pecar sin problema? No, la salvación por gracia no cambia la seriedad del pecado, pero sí cambia nuestra relación con Dios. La gracia no es permiso para pecar, sino para poder vivir de manera diferente. La Biblia enseña que somos salvos únicamente por gracia, pero esa misma gracia nos llama a apartarnos del pecado. Y Dios nunca da permiso para vivir en maldad, al contrario, nos salva para una vida transformada. ¿Hay licencia para pecar? No existe. ¿Somos salvos solamente por gracia? Obviamente. ¿Y la gracia qué nos llama a vivir o a ser? A ser santos, separados. Pero es su decisión. Si usted quiere que Dios le bendiga, viva en santidad. Si no quiere vivir en obediencia a Dios, ¿qué debemos esperar? Disciplina. ¿Y cómo viene la disciplina de Dios? Yo creo es donde más a usted le duele. Donde más le duele. Mis papás sabían lo que más nos dolía. A mí es no dejarme salir afuera. Mi hermano Jorge es no dejarle leer libros. Y a otros era dar una zapateada. Pero Dios sabe qué es lo que más a usted le duele. ¿Qué es lo que más le duele? ¿Sus hijos? ¿Su trabajo? ¿Su dinero? Y Dios sabe cómo apretar y cómo agarrar su atención. Entonces yo nada más le digo esto ahora terminando, los que son creyentes, que viva en santidad, agrade a Dios. Y usted puede, porque Dios le ha dado su gracia. Concluimos nuestra lección de esta mañana, son media hora esta clase. Tenemos un tiempo de café, en la parte de afuera hay 4 estaciones de café y pan. Si usted nos visita, no se vaya, este es nada más un receso. Ahorita continuamos con nuestro culto, con cantos de adoración y un mensaje de predicación que también será entre 20 y 25 minutos, pero va a ser muy importante para usted. Dios le bendiga, vamos a orar y nos vamos al receso. Padre Santo, damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque tu palabra nos declara y nos afirma de una manera muy sencilla que la salvación es por fe en Jesús y es por gracia. Pero pedimos que nos ayude, Señor, a vivir en santidad. Te pido que bendigas lo que viene por delante. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.